Sean todos bienvenidos a este versus definitivo en el que sabremos de una vez por todas cuál de los villanos principales de Naruto es el mejor. Obviamente no vamos a enfrentarlos entre sí ni nada por el estilo, sino que iremos teniendo en cuenta ciertos elementos, otorgando puntos y así llegar a la conclusión sobre cuál es el besto villano de esta gran obra. Claro, porque por alguna razón siento que tengo que aclarar esto y pues bueno, este versus es de Naruto Shippuden, es decir, no se tendrá en cuenta ni la primera parte de Naruto ni Boruto. Dicho esto, comencemos. Una de las cosas que más hizo que Naruto tuviera éxito como tal, que hizo que rompiera fronteras y se volviera un fenómeno mundial, aparte de su argumento central, fueron los grandes villanos que construyó Kishimoto. Y que sí, si bien es cierto que cometió graves errores a lo largo de la obra y arruinó un par de cosas, la construcción de los villanos, la temática que manejaron y el trasfondo que nos permitían en parte entender sus acciones fueron de las cosas más llamativas de la obra. Pues acá, ya sea en mayor o menor medida, los villanos tenían un discurso tras su actuar. No era el típico villano que soy malo porque soy malo y seré el rey del mundo, sino algo mucho más construido. Así pues, los grandes villanos de Naruto Shippuden se traducen a aquellos que estuvieron en la cabeza de todo. Pain, sépase que tomar el nombre de Pain como el concepto del villano en sí, es decir, encerrando a Yahiko y a Nagato, y pues su historia y bueno, todo esto, de igual manera Obito y Madara. Así que para esto haré un esfuerzo de ser lo mayormente objetivo que pueda ser y analizaremos personaje por personaje. Y bueno, no se los explico y mejor se los muestro, comenzando con la presentación del personaje. Pues esto es algo sumamente importante a tener en cuenta, puesto que es ese primer vistazo a lo que viene y plasma en el fandom las primeras impresiones del personaje. Dicho esto, podemos decir que Pain tuvo una aparición épica, pero nada sorpresiva. Desde el principio, cuando comenzamos a ver a la organización Akatsuki hacer sus movidas, es decir, desde Naruto pequeño, se nos presentaron todos los personajes en esta suerte de hologramas que hacía que los fanarts y las teorías no se hicieran esperar, intentando adivinar no solo quién era el jefe de Akatsuki, sino también cómo sería su apariencia. Poco a poco, conforme pasaba la serie, estábamos un poco más cerca de ver cómo era físicamente el personaje, nos mostraban los ojos, el performance, parte del rostro y todo esto, si bien es cierto que mantuvo la atención fija en cuando por primera vez lo viéramos realmente en acción, también tenemos que aceptar que su primera aparición por completo no fue nada del otro mundo. Es decir, lo mostraron y ya. Obviamente el fandom quedó en re wow, porque el diseño es sencillamente brutal y todo el mundo tenía ganas de saber qué locas habilidades tendría, pero pues eso quedó ahí. Mostraron al personaje y ya. Eso sí, en la siguiente aparición, él solo capturó al, si mal no recuerdo, 6 colas. Pero pues bueno, la primera aparición fue épica, pero como que hasta ahí. Y es que de todos los miembros de Akatsuki, quizás salvo Itachi, es el único personaje al que realmente le exploran todo su origen, su motivación y su desarrollo de personaje. Pero pues vamos por partes. Primero que todo, tenemos un villano que es considerado un dios. Y no solo por su ángel, sino por su nación. Pain da la impresión de ser omnipresente y es idolatrado como una deidad en su territorio natal. Tiene esta sombra, este misterio de que la gente no sabe si es real o es un mito. Muchos no lo han visto, pero sí a su ángel. Muchos no pueden dar certeza de su forma física, pero sí que desde que apareció este personaje en la aldea es mucho más segura. Las guerras no lastiman más a la nación y se vive una relativa paz. Una paz que viene con un sabor a miedo, pues Dios tiene oídos en todas partes. Al infiltrarse Jiraiya en busca de información, este arco nos mantiene pegados a la silla porque también tratamos de entender qué está sucediendo. ¿Cuál es el misterio con el líder de Akatsuki? ¿Cuál es el misterio de Pain? Entre cosas más y cosas menos, tenemos un plot twist épico. Pues resulta que el líder de Akatsuki no es nada más y nada menos que el discípulo de nuestro querido sabio pervertido, lo cual amerita un punto para Pain. Además de esto, este personaje es quien le da la muerte al mismísimo sabio pervertido y es quizás uno de los eventos más dolorosos a lo largo de toda la serie y de los más icónicos en la historia del anime en general.
Una muerte completamente inesperada por el fandom y que llevó a la serie a su punto más alto. Una muerte que tendría consecuencias en la historia y de la que muchos no nos repusimos jamás. Porque sí, en el fondo lo sigo lamentando. Así que sin lugar a dudas fue un personaje que entró sumamente fuerte en la obra, advirtiéndonos no solo que tenía un poder inmenso, sino que podría acabar con cualquiera que se presentara ante él. A esto podríamos sumarle técnicamente que también mató a Kakashi y destruyó por completo a la aldea de la hoja. Y es que esta destrucción no es como digamos otras destrucciones o las que vimos en el relleno que acaban con la aldea, que pues bueno, les hacen un ataque y ya. No, es la destrucción. Pain arrasó con todo, literal. Y lo más importante es que no es un villano por ser villano, es un villano porque todo lo que vivió a lo largo de su vida lo encaminó hacia allá. Nos explican cómo el personaje se rompió, cómo pasó de ser un grupo en beneficio a los más débiles a un grupo que se imponía sobre todo. El concepto de dolor es manejado de manera épica y la historia de los 3 niños azotados por la violencia desde la infancia queriendo salir adelante, a ayudar a todos hasta que se dan cuenta que con buenas acciones no se llega a nada, marca un antes y un después en la obra. La muerte de Yahiko, la resolución de Nagato y el poder absoluto que este tuvo incluyendo su perspectiva sobre la guerra y la paz han sido elementos que han sido explicados en tesis de pregrado y no es broma. Realmente hay trabajos de grado que explican y abordan cómo por medio de Pain la serie de Naruto aborda las consecuencias de la guerra. Así que es un punto para Pain el hecho de haberse cargado a personajes sumamente importantes. Otro punto por cómo lograron construir ese ambiente perfecto, esa aura de misterio sobre quién era Pain, sobre cuál era el verdadero Pain y por qué se supone que eran 1 pero venían siendo como 7. Eso amerita otro punto. Y otro punto más, por el trasfondo que realmente tuvo el personaje tanto en la obra como en el mundo del anime. Al final, ese elemento argumental de los 2 personajes, de los 2 predestinados a cambiar el mundo, y la conversión final entre Naruto y Pain es el clímax del punto más alto del que alguna vez llegó a ser todo Naruto. La conversión no jutsu de Naruto, al menos en esta ocasión, tiene todo el sentido del mundo, puesto que no fue un yo antes era como tú, sino que fue algo diferente. Nagato y Naruto tenían cierta cercanía, tenían cierta familiaridad al compartir al mismo maestro. Eran caras de una misma moneda y Pain en su fondo solo erró el camino. Siempre quiso la paz, siempre quiso lo mejor para un mundo lleno de dolor. Y uno logra entender el por qué está tan roto a nivel sentimental y mental. Solo que los eventos en su vida lo llevaron a tomar el camino equivocado y a alcanzar esa paz de una manera totalitaria y como quien dice, por las malas. Mientras que Naruto como ese lado contrario, al también ser heredero de Jiraiya y haber sufrido también un sinfín de calamidades, le mostró a Pain que había otro camino, que había otra forma. Esta conversión tiene todo el sentido del mundo porque ambos buscaban lo mismo, ambos compartían el mismo sensei y tenían sobre sus hombros el destino, la profecía, puesto que desde un principio Jiraiya creía que ellos eran los elegidos. Así que Nagato, al ver que estaba en las últimas y que al parecer el chico de la profecía no era él sino el que tenía al frente, decidió creer en Naruto y entregarle el peso que cargó consigo, teniendo fe en que todo lo que buscó de una mala manera, Naruto lo conseguiría siendo una luz para el mundo. Entonces, a pesar de que a mí me gusta, no estoy seguro de que este tema amerite otro... qué carajos, otro punto para Pain. En cuanto a su final, fue muy épico, pues no solo creyó en Naruto, sino que con su último aliento le devolvió la vida a todos los ninjas, que acabó con la invasión como una forma de remediar el daño que había ocasionado al morir y salir Naruto victorioso. Al fin alcanzó el reconocimiento tanto de la aldea como a nivel mundial, pues fue aquel que no solo salvó a Konoha, sino que acabó con el líder de aquella organización. Pero eso fue algo que le ocurrió a Naruto, no tanto a Pain. Pero en una jugada maestra de parte mía y haciendo a un lado lo que dije al principio, que voy a intentar ser lo más objetivo posible, le daré un punto porque tiene mi opening favorito. En cuanto a su diseño y concepto, también amerita otro puntazo, pues no solo son personajes con un performance épico como llamativos piercings, sino también que son los 6 caminos
más el original. Esto acompañado que cada uno tiene una habilidad y el misterio que era Pain hace que también este personaje tenga un punto más. En cuanto al carisma, no es como que Pain, pues bueno, al ser prácticamente un cadáver y Nagato vivir gracias a que está entubado, tengo un gran carisma, así que no le daré punticos al respecto. Mientras que por otro lado tenemos a Toby / Obito. Hay gente que le dice Obito, hay gente que le dice Obito, yo le diré Obito, no comiencen a molestar por eso, porque pues bueno, el tiempo es corto y apremia. Y en su primera aparición, pues bueno, tendríamos que tomar en cuenta que hablaríamos como de 4 primeras apariciones, una como el amigo de Kakashi en la historia que explica cómo este obtuvo el Sharingan, otro como el Toby chistoso, otro como Toby Madara y otro como el Obito que el fandom siempre supo que iba a ser. En este aspecto le daré un punto cuando dijo ser Madara, pues de una u otra manera fue un plot twist muy épico ver que este personaje de relleno, que estaba ahí como porque no tenía nada más que hacer, era chistosito y despistado, resultara siendo el mismísimo Madara Uchiha y realmente el líder de Akatsuki. Así que ese plot twist merece un punto. Y uno más con su Gaiden, pues siempre, incluso desde la primera parte, quisimos saber quién era el famoso Obito Uchiha y cómo Kakashi habría obtenido el Sharingan. El hecho de que nos mostraran la historia, la personalidad de Obito, el sacrificio y el regalo que le otorgó a Kakashi, representan obviamente otro punto por la importancia que este Sharingan tuvo en la serie. Pero ese intento de plot twist que fracasó miserablemente al decirnos que realmente no era Madara, sino Obito, hace que reste un punto, pues siento que fue un momento como que en parte arruina un poco al personaje, y es un juego que no le funcionó a Kishimoto. Me explican en este aspecto. Al principio cuando apareció Toby, todo el mundo dijo que era Obito, pues por el tema de que tenía una máscara con un solo ojo y pues bueno, básicamente son las letras del nombre al revés. Cuando se vio que tenía el Sharingan, esa teoría se volvió mucho más obvia. Todo el mundo tenía la certeza de que Toby era Obito. Luego Kishi intentó invertir esto diciéndonos que era Madara Uchiha. Y la verdad, pese a que nos mostró esto y un par de cosas más, pues la gente a decir verdad como que nunca creyó. Todo esto para que al final, ¡surprise!, Toby era alguien quien jamás se había esperado porque nos dijeron que era Madara, pero no era Madara, sino Obito. Y todo el fandom quedó así como de que no me digas. Y pues bueno, esa es la razón por la que le resto un punto, pues fue un plot twist decepcionante. En cuanto a su desarrollo de personaje, pues bueno, un chico que quería ser el mejor, el más fuerte, el Hokage, que cayó en desgracia es una lástima, pero es un poco rebuscado que haya sobrevivido a esa roca gigante, pero pues bueno, lo intentan explicar ahí como por encimita, como que bueno, Obito se recuperó e iba a intentar seguir apoyando a su aldea y demás, pero vio que su mejor amigo acababa con la vida de su amor y todo se fue al carajo. Luego como que se volvió el villano gracias a que se dejó manipular por Madara y ya, considero que no tiene el mejor desarrollo de personaje. Es decir, a diferencia de Pain, quien va sumando evento tras evento tras evento tras evento hasta que al final se rompe, el descenso de Obito hacia la locura como que no tiene un énfasis o un trasfondo tan grande, más allá que el ver cómo su amigo acaba con su enamorada. Y es que a decir verdad, las razones de Obito tampoco son las más fuertes y mejor diseñadas. Es decir, si lo llevamos a la parte técnica, Obito tomó el lado oscuro porque le mataron a quien amaba y esto nos lleva a pensar que pues bueno, sí es muy triste y fuerte la historia y como lo muestran y se nota que estableció un antes y un después en la psique de Obito, pero pues bueno, ¿cuántos personajes habrían hecho lo mismo? Es decir, ¿alguien se ha detenido a pensar todo el sufrimiento por el que pasó Kakashi? Literalmente, es uno de esos personajes que tienen todo para mandar el carajo al mundo y tomar el lado oscuro, pero pues no lo hace. Además que cuando Obito en la guerra rememora su historia, el autor quiere hacerlo ver como que es un personaje igual a Naruto, alguien solitario que quería ser admirado por todos, ser notado y demás, pero a decir verdad esto no funciona. Digamos, Naruto y Gaara tienen puntos en común, pero Obito y Naruto no. Obito no estaba solo, tenía amigos, tenía familia, provenía del clan más épico de la aldea, así que como que no me convence. Es decir, lo muestran así como que que estaba solo y que siempre se sentía menos que Kakashi y todo, pero a decir verdad, pues haciendo a un lado como esa baja autoestima, realmente Obito no tenía, así como una infancia traumatizante como para que hiciera lo que hizo. Es más,
Si lo comparamos con Nagato, Nagato no solo vio, sino que vivió los desastres de la guerra, recibió golpe tras golpe de su infancia, vio como ninjas de la hoja mataban a sus padres, murió su mejor amigo. Todo esto lo llevó a que formara su filosofía de vida. Mientras que Obito no, nunca se nos mostró que estuviera fuera de su burbuja de privilegio y lo único malo que le pasó en la vida y fue lo que lo marcó y lo volvió malo fue que perdió a una persona. A una que sí, que era quien amaba, pero pues bueno, siento que ya entienden mi punto, del por qué esto como que no son razones muy fuertes, que sí, que se dejó lavar el cerebro por el ideal de Madara y que el Tsukuyomi que era lo mejor y todo eso, pero el punto de quiebre como tal fue la muerte de Rin y pues hay que tener en cuenta también que su origen está lleno de huecos argumentales que Kishimoto intenta como encajar a las malas y que nosotros no podemos hacer más que aceptarlos para seguirle el juego a la serie. La verdad, en cuanto a construcción de personaje, en cuanto a origen y fundamentos para que Obito sea el villano principal, como que no tiene nada, y quienes han visto la serie 1000 veces como yo saben que tengo razón y explicarles punto por punto haría que el video fuera extremadamente extenso, así que lo dejaremos para otra ocasión. Pero hay muchas decisiones de Obito que no tienen sentido, que están muy mal en cuanto a construcción de personaje. Él mismo es la maldad encarnada del mundo ninja. Si quitamos a Obito de la ecuación, ¿cuántas historias no habrían acabado de manera trágica? No más por comenzar. Si no hubiera sido por Obito, Naruto tendría a sus padres. En fin. En cuanto a construcción de personaje, Obito, El caso es que gracias a todo lo anteriormente mencionado, también le restaré un punto a Obito como gran villano. Pero nos brinda una de las mejores escenas de Naruto y sin lugar a dudas, la más gore de toda la obra y eso amerita un punto positivo. Porque simplemente es estremecedor. Además de su faceta de personaje misterioso que nadie sabe quién es y que todos quieren saber qué hay detrás de la máscara y como unos dicen que es Madara y otros pensamos que es Obito y otros lo conocen como el Mizukage y como que es esta aura que maneja de manera misteriosa. Pese al anteriormente mencionado penoso plot twist, es algo que funciona y le da algo refrescante a la serie, y más cuando vemos que es un personaje ridículo que tiene el Sharingan. Es un juego que brinda un aura de misterio en la serie, así que le daré otro punto por eso. En cuanto al daño que ocasionó como tal, fue enorme. Si bien es cierto que no mató a nadie full importante directamente, su maldad se conllevó a un sinfín de males a lo largo de la historia, como que bueno. Técnicamente sin él, no habría habido un Nagato con Rinnegan y por ende, todo el mal que este hizo no habría existido. Es por esto que Obito merece otro punto en cuanto a su performance, pues bueno, fue muy épico verlo al ser el primer personaje que se mostraba así. Tener los dojutsus más fuertes, tanto el Sharingan como el Rinnegan, y mandarse así en el campo de batalla, además de que sus caminos fueron los Jinchuriki, pues todo eso fue sumamente épico a nivel visual. Su vestimenta, su nueva máscara con todo ese aspecto fue 10 de 10, así que se lleva otro punto por ello. En cuanto a su carisma, pues tampoco mostró gran carisma. Pero sí algo mejor que Nagato, algo más humano, no solo actuar en su faceta de payaso, sino con su desespero al decirle a Kakashi que estaba vacío, y luego el dolor que sentía por la pérdida de Rin. Entonces como que no es un personaje que no tenga carisma, pero pues tampoco es algo que resalte, razón por la cual no hay ni punto positivo ni negativo. En cuanto a su fin, pues ¿qué más decir? Lo resumiré en un gran evento porque hay tantas cosas malas en el final de Obito que este personaje se quedaría debiendo punticos en el versus. Su ridícula evangelización que a diferencia de la de Pain no funciona en absoluto, su eterna y ridícula conversación con Naruto, su cambio de bando y sacrificio, y las lágrimas de Naruto por la muerte de este personaje, el fanservice de Kakashi con los dos Sharingan y el Susanoo, esto y mil cosas más marcaron el punto más bajo de argumento en toda la serie, marcando un enorme y apoteósico punto negativo en la hoja de vida de Obito como villano. Y ya para finalizar, por último pero no menos importante, tenemos al gran, al apoteósico Madara Uchiha. Cuya aparición merece un punto enorme de entrada, y es que a todos nos tomó por sorpresa. Sí, lo habían mencionado. Sí, se había dicho que tenía un poder épico y sí, Kabuto mostró un último ataúd que hizo que Obito cambiara todos sus planes y aceptara a Kabuto como aliado.
pero jamás se imaginó que fuera Madara quien se reviviría, principalmente porque bueno, se supone que Obito era Madara, y segundo porque todas las teorías apuntaban que el as bajo la manga de Kabuto era Jiraiya. Esto porque pues bueno, para las teorías de la época, el hecho de que Naruto se fuera a enfrentar contra su maestro como que lo bloqueaba y bueno, no sé, había ventaja ahí. La aparición de Madara no solo nos tomó por sorpresa, sino que rompió absolutamente toda la serie, pues es un personaje sumamente roto que apareció en un capítulo en el que no solo revivió, sino que se lanzó entre comillas a calentar contra todo un batallón de ninjas. Desde meteoritos hasta Rinnegan y Susanos épicos, la aparición de Madara en la obra marcó un antes y un después. Es más, le daré 2 puntos a Madara por ese aspecto, porque es que realmente el gran temor era que su leyenda fuera más grande que su realidad, pero no fue así. Estamos hablando de alguien que derrotó él solo a todos los Billus. Con Nagato o con Obito habían villanos muy pero muy fuertes, pero en medida de lo lógico, Madara rompe con todo esto. Enfrentar a Madara equivale a enfrentar a un dios, y la desesperanza en el campo de batalla no se hizo esperar. Estamos hablando de un tipo que derrotó a los Kages y ni se dio por enterado. Realmente alguien que demostró una diferencia abismal en la escala de poder, así que por eso se lleva 2 puntos en ese aspecto. En cuanto a su desarrollo de personaje, al ser un personaje revivido pues tampoco es como que trabaje en mucho este aspecto, pero más razones que Obito sí tenía para ser villano. Además que al igual que Nagato tenía una filosofía que justificaba su actuar, pues por un lado desde que nació tuvo el peso del clan en sus hombros y supo que era un enfrentamiento por la supremacía y supervivencia. Tras la muerte de su hermano y la creación de Konoha, siempre mantuvo una diferencia marcada con Hashirama sobre cuál era el camino correcto hacia la paz. La de Hashirama un poco más idealista, la de Madara un poco más extremista, en la cual iba aplastando a toda la aldea o personaje que amenazara los intereses de Konoha con el fin de salvaguardar a esta, pero salvo a eso digamos que todo estaba bajo ciertos estándares de normalidad. Hasta que Madara lee la tabla sagrada de los Uchiha, y como un loco obsesionado por la paz decide tomar cartas en el asunto y conseguir aquel jutsu que sería lo mejor para el mundo, pero pues fue rechazado incluso por los de su propio clan, lo que hizo que Madara se segregara y se obsesionara más con el ideal que él tenía de paz. Esto a grandes rasgos lleva a que Madara se enfrente con Hashirama y sea derrotado. Luego pues bueno, ya sabemos la historia, se traga las partes de Hashirama, envejece, despierta al Rinnegan y deja todo listo y servido para cumplir con su meta, pues ya que su edad no le daba para tanto, planeó que alguien lo reviviera más adelante y pues bueno, ya saben cómo va la cosa. La cuestión acá es que esta historia, si bien es cierto que pienso que no es tan épica como la de Nagato, sí goza de verosimilitud de la que carece la de Obito, así que punto para su origen. En cuanto a su importancia como villano y en cuanto a lo que hizo, se lleva otro punto, no solo porque fue el responsable de que Obito fuera malo, sino porque, estamos hablando de alguien que pudo haber derrotado absolutamente a todo el mundo él solo. En cuanto a diseño y carisma, se lleva otro puntazo, pues no solo el diseño de personajes épicos, sino también su carisma, su personalidad. Es un personaje que tiene confianza en sí, la confianza de la inevitabilidad, de aquel que sabe que todos son cucarachas en comparación a él. Ese ego, esa altanería, eso de creerse más porque sencillamente es más. Ese con o sin Susanoo, esa actitud que mientras los demás están jugando la vida, él tan solo está bailando, justificando ese punto mencionado. Y otro punto porque simplemente está en escala de poder a otro nivel. Su leyenda justifica su performance. Arrasó con todo el mundo ninja e incluso resistió el poder absoluto de la juventud en su máximo esplendor. Pero no todo pueden ser alegrías, pues su final es el peor de todos, y si los eventos finales de Obito fueron el punto más alto del deterioro de la serie, el final de Madara marca el inicio de ello. Lo que Kishimoto hizo con Madara es imperdonable, sacarlo simplemente de la ecuación y meter a Kaguya y bueno, todo ese tema. Le resta un punto como gran personaje. Por último, hice una encuesta en Instagram donde ustedes contestaron que el mejor gran villano de Naruto Shippuden era Pain, lo que hace que este personaje gane otro punto. Y de igual manera, hice la misma encuesta por YouTube y también ganó Pain.
así que un punto más para él. Y antes de dar el ganador, que pues ustedes presuponen quién es, antes de hacer el conteo final para decidir de una vez por todas quién es el mejor y más grande villano de Naruto Shippuden, les aclaro que no metí a Kaguya porque es que es imposible llamarla gran villano cuando su aparición como tal carece de sentido y solo aparece como que 5 capítulos canon. Bueno, tampoco Kabuto porque digamos que fue más un elemento que un villano de peso en la serie, pero pues bueno, con puntos para Pain, puntos para Obito y puntos para Madara. En un versus en ocasiones más subjetivo que objetivo, Pain se corona como el mejor villano de Naruto Shippuden. A quien no le guste tanto la decisión como los argumentos, lo invito a que en la caja de comentarios me estipule quién es el mejor y por qué. Y pues bueno, por último y ya casi para finalizar, quiero decirles que por favor me dejen en la caja de comentarios todas las ideas que se les ocurra para hacer videos acerca de Naruto, pues aparte de Boruto voy a estar comenzando a retomar elementos de Naruto para que ustedes tengan contenido de calidad en el canal. Así que todas sus ideas que tengan sobre qué video les gustaría ver de Naruto Shippuden o la primera parte de Naruto, háganmelo saber y en las mejores ideas las escogeré y obviamente les haré su mención especial. Y pues bueno, recuerden que este video está hecho con el ánimo de entretener y que nos distraigamos y pasemos un buen rato y podamos tener un sano debate sobre quién y por qué es el mejor villano de Shippuden. Eso sí, no olviden regalarme un like y una suscripción si el video les pareció interesante, y luego de un arduo trabajo por mi parte me despido de ustedes recordándoles que les ha hablado Auromanga y hasta la próxima.